Ser podcast. Los empleados de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy descubren que había un topo que les grababa sus conversaciones. Corre el rumor entre las estanterías de esta santa casa de libros que hay algo o alguien que graba nuestras conversaciones. A mí no me miréis, que yo estoy de paso. ¿Que nos graban? No creo. ¿A quién le va a interesar lo que nosotros hablamos? ¿Pero en plan espionaje y tal? ¡Qué locura! Me encanta. Como me hayan grabado sin mis pestañas rizadas, mi eyeliner ojito de gato, mi colorete y mi iluminador en la puntita de la nariz, vamos, los denuncio. Me llevo pa'lante a Don Asensio y al que haga falta. Menos lobos, Caperucita. Ni lobos ni lobas. Yo sin mi ojito de gato mato. Yo las pestañas las tengo rizadas de fábrica, ¿eh? Pero tampoco me dejaría grabar sin mis labios perfilados con un poquito de efecto glossy lips. Tranquilidad, que la cosa no va de vídeo, sino de audio. Es gravísimo. Escuchad a Sebe. A ver, graban nuestras conversaciones, las montan y los viernes, antes de empezar la biblioteca, las emiten para que se ría el escritor o la escritora de turno. Y España entera. Yo me he enterado porque uno de Pozondo me dijo que un día mi hermano me felicitó por mi cumpleaños y salió en antena. Y ahora todo el mundo sabe la edad que tengo. Y con la edad de los Donate no se juega. Somos los Peter Pan de la Mancha. Es nuestro gran secreto. Pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Me encanta que me graben. Este es mi pequeño reino. No tengo nada que ocultar. Soy transparente. Ya coño, pero no nos sacan como somos, sino como ellos quieren. De mí sacan siempre lo peor, como si fuese un vulgar fascista. Les voy a poner una querella criminal. Asensio también irá para adelante. Espero que no sea verdad, porque yo aquí muestro mi lado más serio, formal. Vamos, que eres más dura que una regaña. Vale, sí, mi lado más bruto. Más Rademacher. A ver, sinceramente no me imagino a Don Asensio microfonando la biblioteca para grabarnos, de verdad. Se trata de descubrir entonces quién es el coldo de Don Asensio. Coldo o colda, alguien nos ha traicionado. Pues que cante, que se haga una aldama. El traidor que graba está aquí y no le va a salir gratis. Pero no estamos todos, ¿eh? Faltan Iñaki, Eva, Belinda. ¿Belinda? ¡Es Belinda! Belinda, pa'lante. A ver, no acosemos sin pruebas. No se ha despedido de nadie. Esta mañana me ha enviado esta nota de voz. ¡Escuchad! Pepe, mi niño, se me fue el wifi y no te dije que dejó la biblioteca. Nada, me ha salido un curro que lo mismo es un cáncamo, yo qué sé, pero una tiene que estar a lo que salta. Dile a Don Asensio que voy a echar de menos su francés. Pero es que mi nuevo jefe tiene un inglés. Ya te contaré. ¡Dios! Tu veux que je te parle de Madame Bovary pendant 6 ou 7 minutes? 6-7. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Siempre estuvo tras de mí y no la quise ver. Se fue como escondida, retando la pared. El tiempo pasará y nunca olvidaré las cosas. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Tú sabes por qué andan tan alterados los empleados de la biblioteca? Porque hoy les he visto discutir y como que se acusaban de algo. Ni idea, pero ¿tú has oído alguna vez una conversación grabada en esta biblioteca? No, nunca. Pero jamás. Bueno, yo tampoco habladurías. A mí esta semana lo único que me interesa es la música de Enrique Granados, el músico catalán que protagoniza el libro de la semana, Última Escala, de Marta San Miguel, que ha editado Libros del Asteroide. Hola Marta San Miguel, buenos días. Hola José Luis Astre. Tenemos mucho rato por delante para hablar bien del libro, pero antes cuéntame cómo fue el momento en que cae en tu vida Enrique Granados, ¿eso cómo fue? Pues yo tendría unos 12, 13 años, era muy pequeña y en casa siempre sonaba música, pero sonaba de esa manera que no eres consciente, es decir, como el sonido del ascensor, el timbrazo de los teléfonos fijos, el ruido que hacen los cajones, es decir, era el sonido doméstico que había en casa. Nosotros llegábamos, pues empezaba a sonar la música como el que se quita el abrigo, hasta que un día empieza a sonar una pieza que hace que reaccione físicamente a ese sonido, ¿no? Y recuerdo perfectamente el gesto que hago de me levanto, yo, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Entonces ese día descubro dos cosas. Uno, tomo conciencia de lo que supone escuchar música, porque aquí estamos en la radio y sí, estamos constantemente escuchando cosas, pero ¿escuchamos bien? Pues a mí esa pieza me enseñó a escuchar bien. ¿Qué hice? Fui donde estaban los discos de mis padres, abrí esa carátula, esa cosa anacrónica que muchos ya no tendrán, busqué el libreto y el número de la pieza que estaba sonando. Y de pronto es cuando descubro la biografía de Granados, que no es realmente su biografía, sino que ahí contaban
dan ese trágico final, que es de lo poco que se conocía de él, ¿no? Y desde entonces esa historia se me queda dentro, pero creo que porque me dolió. A quien no conozca el final de la vida de Granados, que es precisamente el inicio de nuestra novela de esta semana, de Última Escala, yo les invito a que se queden porque la historia es increíble, pero además la novela nos ha gustado mucho por cómo la cuenta y a partir de ese episodio final, cómo va generando y despertando el interés del lector por conocer más y más de la vida de Granados. Pero antes de ir a ello, saben que lo que nos toca es resumir un libro en 3 minutos. Antonio, ¿hoy qué toca? Vamos, hoy os voy a contar La Perla, de John Steinbeck, publicada en 1947 tras una estancia del autor en La Paz, una población de Baja California donde está ambientada. Vamos pues con La Perla de Steinbeck, que conviene no confundir con la de Rosalía, ¿eh? Claro que es el Perla, además. Eso es. Bueno, la historia comienza con Quino, un pescador de perlas despertándose casi a oscuras. En la cuna duerme su hijo, Coyotito, un bebé. Juana, su mujer, también está despierta. Cuando se ponen a desayunar, miran hacia la cuna y sobre la cuerda que la sostiene desciende un escorpión lentamente. Quino se acerca muy lentamente, pero de pronto Coyotito, riéndose, sacude la cuerda y el escorpión cae y le pica. Juana pide que vayan a buscar al doctor, pero el doctor no se acerca jamás a las cabañas. Entonces deciden ir ellos, pero el médico les pregunta si tienen dinero y como no lo tienen, no les atiende. La inflamación ha proseguido cuello arriba hasta la oreja y el niño tiene toda la cara enrojecida y aspecto febril. Lo único que puede hacer Juana es coger del agua un puñado de boza submarina, hacer con ella una pelota y aplicársela en el hombro a su hijo. Quino tiene que ir a trabajar. Es capaz de permanecer sumergido más de 2 minutos sin evidente esfuerzo. Aquel día encuentra la gran perla, perfecta como la luna, tan grande como un huevo de gaviota. Es la perla mayor del mundo. ¿Y qué hace con la perla? Pues antes de que lleguen a su choza, todo el mundo lo sabe ya. Saben los comerciantes que ha encontrado esa gran perla, lo saben los pobres, los hombres que compran perlas, el médico, que además presume de que es su paciente. Y de hecho el médico va a verles y les lleva una medicina. Quino entierra la perla en el suelo de su choza. Esa noche alguien intenta entrar en la cabaña. Juana dice por primera vez que la perla está maldita, que es pecado. Le pide a Quino que la tire, pero Quino sabe que para ellos es su única oportunidad. Por la mañana la intentan vender, pero los tasadores les intentan estafar. Aquella noche les vuelven a atacar y a la mañana siguiente, todavía con más violencia, Quino, al defenderse, mata a uno de los atacantes. No queda más tarea que la de salvarse ellos mismos. Deciden huir, pero han destrozado la barca de Quino, así que tienen que hacerlo a pie. La perla no les está complicando la vida. Absolutamente, totalmente. Rodean la periferia de la ciudad hacia el norte, andan toda la noche sin disminuir la marcha y al día siguiente Quino ve a los rastreadores. 3 figuras, 2 a pie y otra a caballo. El terror se adueña de su espíritu. Entonces corren hacia el oeste, en busca de las altas montañas pétreas. Quino va cortando los arbustos para abrir paso a Juana. Delante de ellos están las montañas de granito. Corren como los animales, al saberse perseguidos. Llega la noche. Se esconden en unas cavernas naturales, pero Quino sabe que tiene que dejar de huir y decide defenderse. Baja hasta donde están los hombres. En la cueva se oye un llanto de Coyotito y uno de los hombres dispara. Entonces Quino los mata a los 3. Cuando el cerebro de Quino se despeja un poco, se da cuenta de que se oye el histérico grito de dolor de su mujer ante la muerte del niño. Maldita perla. Vuelven solos. Quino lleva un rifle bajo el brazo y Juana un chal formando una pelota a la espalda. El chal está manchado de sangre seca. Sus grandes ojos miran al vacío, llegan hasta su cabaña. Quino saca la perla, echa atrás el brazo y lanza con toda su fuerza. La ven brillar unos instantes a la luz del sol y luego la salpicadura en el mar a lo lejos. La perla entra en el seno de las aguas verdosas y desciende lentamente hasta el fondo. Por encima, el agua es un espejo ondulante. Cuando el agua recobra su nitidez, la perla ha desaparecido. La Perla de John Steinbeck, nuestro libro en 3 minutos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Lo primero que hace Enrique Granados al embarcar en el Sussex es preguntar a un oficial por el piano del barco. Algunos pasajeros lo reconocen y se quitan el sombrero al pasar a su lado, pero la mayoría se santigua y mira por la borda porque están a punto de atravesar el Canal de la Mancha en plena guerra. Granados siempre ha temido el mar y lo que hay bajo la superficie. Cada vez que pone un pie en un barco, la vibración del agua le hace pensar en peces mitológicos, cangrejos gigantes o tentáculos capaces de atrapar los tobillos de un hombre y arrastrarlo hacia lo hondo. Así es como empieza Última Escala de Marta San Miguel, editado por Libros del Asteroide. Y así casi termina la vida de Enrique Granados, el músico español que protagoniza nuestro libro de la semana. Por cierto, si ustedes quieren llamarnos porque les ha gustado mucho la novela y sobre todo recomendarnos libros como siempre, les esperamos en el 900 100 800. ¿Cuál es el libro que donan
a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, que hoy has cogido Última Escala. ¿Por qué, Antonio? Bueno, me ha parecido una novela magnífica, me parece que está muy bien contada y no solo es una gran reflexión sobre la música, sobre la pasión por la música, sino que a mí personalmente me ha descubierto a Granados, que yo lo tenía ahí un poco en una nube. Así que me ha encantado descubrir a este autorazo y la novela realmente está muy bien estructurada, ya lo decías tú antes, cómo está contada. Aquí, Marta, se puede contar cómo muere Granados, porque es un acontecimiento histórico y porque tampoco desentraña mucho del final de la novela, porque de hecho es por donde decides empezar. ¿Por qué te impacta tanto este episodio como para empezar la novela a partir de aquí? ¿Lo tuviste claro que ibas a empezarla desde aquí? Yo creo que fue la primera decisión consciente que tomo cuando ya por fin hablo con mi editor, con Luis Solano, y decimos, venga, adelante con esta historia. Le dije, el primer capítulo, lo primero que quiero contar es su muerte. ¿Por qué? Porque lo poco que se conoce de Granados, o que al menos yo conocía de Granados, era esa muerte tan trágica, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era saber quién es el hombre que saltó aquel día por la borda. ¿Quién es el hombre que era capaz de componer esa pieza que a mí me hizo levantarme, que es la danza número 2, que se llama La Oriental? Y sobre todo porque aquel día, siendo muy pequeña, cuando todavía no tienes claros los conceptos como tragedia, pérdida, cuando no sabes que las cosas son finitas, yo lo descubrí con él, ¿no? Y de pronto digo, ¿cómo puedes tomar esa decisión cuando, punto 1, tienes pánico al agua desde que es pequeño, y esto está registrado en sus cartas, pero es que además no sabía nadar, ¿no? Entonces, lo que necesitaba saber es quién es ese hombre, y por eso creo que es fundamental entender que su final es ese, pero es un libro sobre su vida, o sea, sobre todo es cómo un hombre se va construyendo a sí mismo a pesar de esa vida cinematográfica casi que tiene, porque le fue pasando de todo, pero sobre todo cómo se va construyendo el músico, ¿no? O sea, ¿un artista tiene el arte dentro? ¿Cómo eres capaz de componer lo que compones? ¿O cómo eres capaz de contar las historias que cuentas? Pues en este libro voy acompañando al lector, porque además hay como una segunda voz que va como narrando esos hallazgos. Y es fascinante ver cómo, a pesar de todo, cuando la música o el sonido tiene que salir, sale. Él se tiró al mar, contemos, porque ve que su mujer se ahoga, es un acontecimiento histórico, ¿no? Y entonces dice, yo que no sé nadar, pero me tiro contigo y morimos juntos. Y luego los testigos, los últimos que los vieron, decían que los vieron abrazados, alejándose por las olas. No hay muchas versiones de este hecho, pero yo a veces me pregunto, ¿por qué saltó? ¿Por amor o porque era incapaz de vivir sin su mujer? Y lo más trágico que me parece a mí es que el barco no se hundió. Ahí está. Con lo cual él se tiró por su mujer, pero si se hubieran quedado los dos, o si él se hubiera quedado, hubiera sobrevivido. ¿Tú crees que tenía 49 años y venía de triunfar? Porque habían estrenado su ópera en Nueva York, venía al fin de triunfar, pero estaba empezando prácticamente. Bueno, empezando en el sentido, o sea, triunfalmente. No, lo has dicho, ¿Tú crees que es más desconocido por eso? ¿Tú crees que es más desconocido porque murió muy joven? Es que en el Metropolitan de Nueva York estrena Goyescas, que es la ópera que compone basada en los cuadros de Goya, que descubre aquí cuando entra en el Prado, y era esta mentalidad, diríamos, sinestésica, que fue ver los cuadros de Goya y inmediatamente se convirtieron esos colores en música. Logra componer esta ópera inicialmente para la Ópera de París, estalla la guerra y se va a Nueva York. Entonces... bueno, estalla la guerra y consigue al final, después de muchas peripecias, que le estrenen en Nueva York. Pero claro, tenemos que partir de la base que él era un músico, pues, de Barcelona, que hacía todo lo que podía y más por sacar adelante a sus 6 hijos, y que por fin consigue el reconocimiento internacional. O sea, no es que sea un músico español del que nosotros hablamos más o menos o que lo tenemos olvidado, es que internacionalmente era un nombre fundamental, de ahí que consiga estrenar en Nueva York. Era una ópera imperfecta, todavía estaba trabajando en ella, y de la que está volviendo, está trabajando en los arreglos que le sugiere Pau Casals. De hecho, el chelista estaba en Nueva York y fue una ayuda fundamental para él. ¿Por qué? Porque en el fondo carecía de la formación para componer en condiciones. Fue un músico que empezó a estudiar muy tarde. De hecho, tiene una infancia que es fabulosa, o sea, está contado en el cuento, porque sus padres se pensaban que era medio lelo. Es decir, siempre tenía pájaros en la cabeza. Siempre estaba como iluminado, ¿no? Siempre estaba eso, no prestaba atención a las cosas prosaicas que para el resto de los mortales pues son diario, ¿no? Ahora iremos a eso, pero claro, es que citas a Pau Casals. La novela, tú no esperas a una serie de personajes que se te presentan desde el París que está construyendo la Torre Eiffel, está
aparece Gaudí, aparecen Albéniz, claro, hay una Ravel, que Ravel, los grandes nombres de la música clásica entonces. Claro, Grieg, es la construcción de la sociedad que tenemos ahora y todos van apareciendo por ahí sin que tú los vayas esperando y dices, bueno, está aquí el otro y además... Wilson, el presidente de Estados Unidos, claro, para él fue una conmoción enterarse de esto. Él recibió también a Enrique Granados y aquí se ve un poco también la diferencia, que yo no sé, esto sí ha cambiado mucho con el tiempo, sin embargo, cómo el reconocimiento, artistas españoles que triunfan tanto fuera y aquí en cambio, porque una de las cosas que él viene con la alegría de por fin voy a tener dinero de saldar las deudas, la distinción entre cómo eran vistos fuera y en cambio el reconocimiento que tenían aquí, porque aquí Granados pues se ganaba la vida yendo a tocar a los pianos y a los locales de Barcelona de aquella época, ¿no? Y dando conciertos solidarios, constantemente estaba actuando para recaudar fondos para víctimas, para promover la educación de la música, montó su propia academia, la Academia Granados, que a día de hoy sigue funcionando en Barcelona. Esto es increíble, ¿no? O sea, hay muchas huellas de Granados a día de hoy que si recorres Barcelona las encuentras, pero tienes que saber qué es lo que vas buscando, ¿no? Entonces, hay algo que es como transversal a nuestra historia. ¿Por qué nos hacemos pequeños ante algo que debería de hacernos sentir grandes y orgullosos, como es ese Alejandro Pelayo lo llama la selección, que si hubiera una selección de fútbol de músicos, Granados y Albéniz serían la delantera y Turina y Falla serían el medio campo, ¿no? Entonces, ¿por qué tendemos a empequeñecer esa parte de nuestra historia o lo que somos capaces de lograr? Es una pregunta que yo no la respondo en el libro, pero sí que a cada lector le planteo esa disyuntiva, ¿no? Los principios de cuando empieza Granados, que empieza tocando en cafés, pero me encanta que en todos los cafés de Barcelona, en cada uno de ellos hay un tipo que luego va a ser famoso y que es un gran pianista y que son grandes músicos, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto si la gente que estaba allí ese día o que iba a esos cafés y que realmente pasaban del músico que estaba allí tocando el piano y era Granados, ¿no? Y eso también, uno de ellos forma parte un poco de la formación de Granados, ¿no? Cómo empieza a tocar en cafés y luego ya va prosperando poco a poco, ¿no? Eso es lo que me gusta de esa generación, ¿no? Que unieron el sonido tradicional a la excelencia de la música clásica y sobre todo que en vez de imitar a los músicos italianos, a los músicos franceses, a los alemanes, dijeron, nosotros, pues como ahora mismo que estamos en el Mundial, nosotros jugamos así, pues este es nuestro sonido. Y unieron la música tradicional española con ese clasicismo y el resultado es pues las piezas que escuchamos. Desde niño y toda su vida ya, Granados, todo lo que escuchaba, ahora lo comentaba Marta, lo convertía en música. De alguna manera, podría decirse que su cabeza eran notas. Cada mañana, Enrique deja un trozo de pan en el alféizar para que se acerquen los gorriones y así apreciar mejor sus trinos. También se fija en el sonido de las herraduras de los caballos que pasan por debajo de su casa. Escucha a los obreros golpear el metal, al carpintero ese ir y venir de la sierra y las volutas cayendo. Escucha las canciones de los niños en las plazas y de las campanas que hacen a todos mirar al cielo. Está rodeado de música, la encuentra incluso en los alaridos nocturnos de su padre, en los lamentos de su madre cuando la escucha rezar para que no se le muera el marido. Y todo ese botín de sonidos lo almacena en la parte blanca de sus manos. Digamos que él ve la vida en música, es como que el genio siempre está creando, ¿eh? De hecho, era tanto lo que le sucedía que se metía un plumín en el bolsillo y cuando iba por la calle, como tenía esa cabeza tan prodigiosa y se le olvidaban las cosas y todo eran como flasazos y hallazgos, se pintaba en el puño de la camisa 5 líneas de una partitura y se componía ahí mientras iba caminando, ¿no? O sea, era inevitable la música para él. Y cuando escucha esta marcha militar en la que viene su padre, que está ahí en el Batallón Navarra, reúne las escupideras de su casa y las ordena ahí un poco como si fuera una orquestiña y toca esa marcha militar, ¿no? Ahí es impresionante. Eso es, cuando la familia se da cuenta de que el niño no es Lelo, sino lo que es algo parecido a un genio, porque fue la primera vez que le escucharon tocar, sí.
Y es muy alucinante, perdóname, José Luis, que cuando llega al estudio de Pujol y le dice su madre, mira cómo toca el niño. Él le dice, bueno, es que esto está lleno de Aquí madres. llegan muchos niños talentos. Sí. Y eso me encantó porque sigue siendo igual, me imagino que sigue siendo igual. Mira, es que mi hijo toca de maravilla, ¿no? Pero sin embargo, a él algo sí que tuvo, algo le vio, sí. sí, porque Pujol le dijo, bueno, este muchacho quizás sí que es distinto. Y luego, por ir evolucionando, decíamos la historia de amor con la que acaba su vida, la aparición de Amparo, de su mujer, que es clave tanto en lo sentimental como también, y ahora lo decíamos, ¿no? Lo difícil que era ganarse la vida, como él se la ganaba en los teatros, también en lo económico. Uh-huh. El hecho de que encuentra la pareja le da la estabilidad emocional, pero también le da una estabilidad como para vivir. De hecho, los primeros años vivían gracias a su suegro, es decir, el padre de Amparo pues le sufragó el viaje a Madrid, la primera vez que vino aquí a Madrid. Aquí Albéniz le abrió todas las puertas, debuta en el Ateneo de Madrid, es donde da su primer concierto, y en todas las cartas se ve que hay un agradecimiento por parte de Enrique, pero a la vez una sensación de culpa permanente, porque está intentando ser músico y a la vez es el padre de familia que depende de la familia de su mujer. Y eso es una tensión narrativa que se va traduciendo, quieras o no, permea en su obra. Tras el estreno de la ópera María del Carmen, en Madrid se escucha de todo. Unos dicen que tiene de Wagner la noción de artista total, pero otros le achacan una armonía nada convencional, muy lejos de lo que se suele escuchar en la capital de España. En cualquier caso, el montaje le sale a perder. Quiere usar su propio sueldo para cubrir la diferencia entre el presupuesto de la obra y el caché más elevado que tienen los actores que ha elegido. Así no hay manera, le dicen en su casa. Digamos que hay tres elementos narrativos que marcan su vida, que son el dinero, la salud y que nunca consigue aprobar una oposición. Y esos éxitos y fracasos son los que, en fin, no se puede entender su vida sin eso, ¿no? Eso es ¿qué haces cuando lo que te propones te sale mal? Pero tan mal hasta el punto de que se está durante 1 año y medio en estas circunstancias, ¿no? Dependiendo económicamente de alguien y estás estudiando, ensayando, preparando montajes, vida social con Albéniz, que debía de ser un terremoto alucinante, y todo eso a la vez durante 1 año y medio, mientras tu segundo hijo ya ha nacido, está tu mujer sola, y quieres construir un futuro, pero en el fondo, ¿qué futuro es? ¿El tuyo como padre de familia? ¿El tuyo como profesor del Conservatorio de Madrid, dirigido por Jesús de Monasterio? ¿O el tuyo como músico y compositor? Es decir, esa trenza no es tan fácil, y él acaba haciéndolo todo porque era un poco artista total, pero claro, es imposible abarcar. Llega el día de la oposición y tú ya lo has dicho, después de 1 año y medio matándose a trabajar, a vivir, a estudiar, bueno, pues se puso tan enfermo que casi se muere, ¿no? Entonces, y no es la única sorpresa de mala suerte que tiene Granados en esa vida cinematográfica. Otra cosa que me ha flipado de Granados es que él toca a los grandes maestros, pero es como que los toca de una forma personal y va como introduciendo cosas suyas en las partituras de Chopin y de los grandes, ¿no? Y hasta el punto de que le piden que repita, o cuando le piden bises no los puede hacer porque casi ha improvisado lo que está tocando, ¿no? Es que estaba todo el día improvisando, es decir, hay una anécdota muy buena que compone una de las primeras piezas de Suite Goyescas, porque primero Goyescas eran unas piezas de piano, y se pone delante del piano y hay un compañero, Marshall, de hecho, que es su heredero en la academia, que se pone al lado para ir pasando las páginas. Entonces, bueno, pues pasa la primera, pasa la segunda y de repente dice, pero ¿por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Que por dónde va? Que se perdió. ¿Por qué? Porque Granados tocó lo que le venía en gana. Entonces la gente se vuelve loca, estallan aplausos, le piden un bis y le piden por favor que lo vuelva a tocar y él les dice, esto que acaba de pasar no lo puedo volver a tocar. Y eso me parece fundamental como homenaje a la música, porque la música solo existe en el momento en el que tú la estás escuchando, aunque sea una grabación, porque tú no vas a ser el mismo dentro de 10 minutos o dentro de media hora. Y eso es lo que hacía Granados, recordarnos el carácter genuino que tiene cada instante que vivimos. Claro, y de eso sí que no hay muestras, es decir, no es posible recuperar eso que a él le salía en ese momento de la cabeza. No, y esa es una de las grandes penas que me dio, ¿no? Cuando empecé a hacer la documentación, yo tenía como mucha ansia por escuchar su voz. Claro. Pero claro, su voz no existe, no existe una grabación. Entonces, ¿qué hice? Leí su diario, que es lo más cercano. Y de la misma manera que los oyentes nos hacemos una idea de vuestra cara, ahora mismo es mucho más fácil con las imágenes. Pero para mí ahora Granados ya tiene una voz, después de haber leído sus cartas. Sin embargo,
conseguí unas piezas, bueno, están al alcance de cualquiera en YouTube, de piezas tocadas por él, grabadas en pianola. Justo cuando empieza esta tecnología son los últimos años de vida de Granados, y como era un culo inquieto, perdón por la expresión, se metió a todo. Y la primera vez que lo escuché dije, ostras, qué distinto suena a como yo estoy acostumbrada, ¿no? Y probablemente si lo volviera a tocar no sonaría igual. O sea, con Granados cada vez que tocaba sonaba distinto. De Granados y de Última Escala, que es el libro de Marta San Miguel que estamos hablando hoy, seguiremos hablando a la vuelta también de los libros que ustedes nos recomienden. ¿Qué libro quieren donar? 900-100-800. Podría haber ganado riquezas con música barata. Yo he querido ser conocido por obras serias o no serlo en absoluto. He dado clases durante 20 años en vez de hacer música comercial, y en estas lecciones he sacrificado mi salud, pero he preservado mi arte. Y con este arte, por fin, ha conquistado París. Los músicos franceses han solicitado al Ministerio que le conceda la Legión de Honor de la República. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. El pianista Alejandro Pelayo dice que si la música española tuviera una selección de fútbol, la delantera de la Roja serían Albéniz y Granados, con Turina y Falla en el centro del campo. Durante sus estudios de piano en el conservatorio, había tenido que estudiar y tocar a Granados, me contó. A todos ellos, en realidad. Pero en Granados había algo que lo distinguía, como un romanticismo pesimista que lo ponía a la altura de Berlanga, Almodóvar, El Greco, Goya. 17 minutos para que den las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Este fragmento que leemos de Última Escala de Marta San Miguel lo comentábamos ahora mismo con ella. Esta alineación, si la hubiera, ahora que es época de Mundial de los Músicos. Repasando la vida, que es lo que cuenta la novela de Enrique Granados, con sus momentos de improvisación y sus momentos muy emocionantes. Puede, Marta, que uno de los más emocionantes es cuando está a punto de estrenar en el Metropolitan de Nueva York Las Goyescas y le dicen, oiga, aquí falta un intermezzo, y él se lo saca de la manga en un rato. Esto sí que es alucinante. Antes os contaba que a medida que iba haciendo la documentación descubrían anécdotas o sucesos que me costaba creer. Y efectivamente esto es así porque da fe de ello el propio Pau Casals. Pues el director artístico del Met le dice, mira, esto es muy cortito, efectivamente él carecía de conocimientos profundos de composición y la ópera es corta, apenas llegaba una hora. Le dice, entre un acto y otro tienes que componer música y si no, pero ¿cómo voy a ponerme yo a componer? Pues lo tienes que hacer. Y no le dieron plazo, pero él de repente se recluyó, no dijo nada. Casals estuvo a punto de avisar a Amparo, a la que ya en ese momento en el Metropolitan de Nueva York la llamaban por el sobrenombre Amparo del Maestro, para que veáis el papel que tenía. Y a la mañana siguiente Pau Casals va a buscarlo y le entrega unas partituras. Y resulta que había hecho en una noche una de las piezas más emblemáticas de la que él, ojo, renegaba, ¿no? Porque dice, es que me ha salido una jota aragonesa. Y ahí Casals estuvo rápido, hizo ahí un pase al pie y le dice, ¿acaso no era Goya aragonés? Es alucinante porque, bueno, al final del libro hay un código, un QR, donde puedes acceder a una playlist donde está todo Granados y es maravilloso. Y este intermezzo es fantástico. Yo es una de las piezas que me ha dejado absolutamente flipado. Pero yo creo que no podemos terminar esta conversación sobre Última Escala de Marta San Miguel sin escuchar a Granados tocando, porque en esa playlist hay una pieza que se llama Reverie, que es una improvisación que hizo él, ¿no? Entonces yo creo que hay que escucharle. Y ahora, Marta, dime la verdad. ¿Te gusta más escuchar esto de Granados o Antonio cómo pronuncia el título de la pieza?
He de decir, menos mal que lo ha dicho él, porque si escucháis Sí, mi francés, y bueno... no, ninguno nos atrevemos cuando está Antonio en la mesa, solo le ponemos palabras en francés. Hay una por programa. Hoy ha sido esta. En fin, Última Escala, el libro de la semana que le recomendamos mucho, pero a cambio de haber hablado tanto y también porque nos ha gustado el libro, Marta, te toca a ti donarnos un libro a la biblioteca. ¿Cuál donas? Pues voy a donar El rayo que no cesa, que es uno de los primeros poemarios de Miguel Hernández, cuando me llama Antonio y me dice, tienes que proponernos un libro para la biblioteca. Y claro, es que, ¿cómo haces esto? Porque yo vuelvo a muchos libros, ¿no? Pero la poesía es para mí el origen de todo. Y sobre todo lo es este libro, porque mi madre leía mucho y de vez en cuando aparecían libros como al alcance de la mano. Y siendo muy pequeña tropiezo con este libro. En realidad creo que era una antología, ¿no? No recuerdo bien la edición. El caso es que me puse a leerlo en bucle y no entendía nada. Porque cuando eres pequeño tú te tomas el lenguaje de una forma literal, pero lo leía como... ¿Sabes cuando tienes el significado de una palabra en la punta de la lengua y dices, ahora sí que lo voy a entender como una adivinanza y no? Entonces, bueno, pues cerré el libro y digo, mira mamá, yo no entiendo nada de esto, te lo devuelvo. Y al cabo de 2 días iba por el pasillo del colegio de una clase a otra y de repente, ostras, tenía un verso en la cabeza como un hueso de aceituna y era tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Y yo no lo entendía hasta que de repente en ese instante lo comprendí. Y lo que entendí fue, ese es el poder de la literatura, esa es la fuerza de la escritura. Y desde entonces lo que trato de conseguir es, salvando todas las distancias, provocar eso mismo en lo que escribo, tanto en mis artículos en prensa como en los poemas que empecé publicando, como en esta última novela, ¿no? de Última Escala. Porque me parece que hay expresiones que van más allá de la belleza. Es decir, la poesía nos nombra, el lenguaje literario nos explica por dentro de una forma en la que nunca te sientes solo. Entonces, es un libro al que volver una y otra vez y nunca se agota. Sí, que cuesta entender cómo las palabras, que alcanzan tanto, pero también son tan limitadas, sin embargo, hay momentos de lucidez que con una precisión que no se encuentra en ningún otro sitio, explican emociones que tú mismo no eres capaz de verbalizar, ¿no? Ahí está. O de traducir. Ese es el poder de un verso, efectivamente. Y eso lo tenía Miguel Hernández, desde luego. El rayo que no cesa, aunque cualquier poemario de Miguel Hernández. Tenemos una estantería entera de Miguel Hernández, ¿no? Miguel Hernández, antologías y demás. Aquí está Pepe Rubio. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? Nuestro empleado con las novedades editoriales. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues ya hemos hablado de Enrique Granados en la novela Última Escala de Marta San Miguel y traigo otro personaje de estos olvidados, ¿no? Mister Ángel del Río, de Enrique Andrés Ruiz, en Periférica. Ángel del Río fue un profesor de español de la Universidad de Columbia y una figura clave en el desarrollo del hispanismo. Recibió y acompañó a Federico García Lorca en el viaje en el que éste alumbraría poeta en Nueva York, algunos de cuyos poemas le están dedicados a él, ¿no? Y la novela cuenta pues los encuentros de Ángel del Río con pintores, escritores, exiliados revolucionarios reales y algunos imaginarios. Sí, porque esa es la gracia, una de las gracias que tiene esta novela, que es una novela, con lo cual hay y está lleno de personajes reales y de personajes que todos reconocemos del exilio, pero también hay personajes imaginarios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es esta novela que también nos habla de la pulsión de escribir sobre lo que sabemos y nombramos y sobre lo que desconocemos e inventamos. La primera de las novedades, la segunda, Pepe. La ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht, de Libros del Zorro Rojo. Qué bien edita el Libro del Zorro Rojo, por Dios. En 1728, una obra de John Gay escandalizó a Inglaterra al poner en escena ladrones, prostitutas y políticos corruptos cantando melodías populares. 2 siglos más tarde, Bertolt Brecht refundió esa obra y la convirtió en una de las más influyentes del siglo XX. La ópera de los 3 centavos, una sátira musical con música de Kurt Weill. En el 70 aniversario de la muerte de Brecht, este librazo de Libros del Zorro Rojo, ilustrado por Katja Spitzer, cuyas ilustraciones presentan la obra bajo una nueva luz. Es alucinante porque es una obra de teatro, pero está llena de canciones. Bueno, es fantástica recuperar esta ópera de Bertolt Brecht, hoy que hablamos de ópera también. Nuestras 2 novedades, la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht y Mister Ángel del Río de Enrique Andrés Ruiz. La primera en Libros del Zorro Rojo, la segunda en Periférica, que es otra editorial que también nos encanta. Llamadas al 900-100-800. Hola, Edurne desde Vigo, buenos días. Buenos días, encantada de participar. Igualmente, Edurne, ¿cuál es el libro que nos recomiendas? Pues yo recomiendo Dune, de Frank Herbert. Creo que es una muestra muy buena de cómo la ciencia ficción puede hablar de mundos lejanos
pero de asuntos que nos resultan muy cercanos. Es una obra en la que vamos a reconocer muchos asuntos actuales, nos alerta sobre el fanatismo, sobre el peligro de seguir a autoproclamados mesías, sobre el peligro también de depender de recursos escasos y sobre todo si esos recursos son controlados por pocas manos. También nos habla de ecología, nos habla de cómo el verdadero poder muchas veces está en la sombra y no es el que vemos así a primera vista. Entonces yo creo que es un libro, pues eso, súper, súper recomendable. ¿Anotado queda? Plaza y Janés. De Plaza y Janés. Edurne, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo meter una cuñita? Adelante. Rápida. A ver. Vale. Es que formo parte de una asociación cultural sin ánimo de lucro que nos dedicamos precisamente a divulgar la obra de Frank Herbert. Hacemos clubes de lectura y mucho más y nos llamamos Duneverso. Así que los fans de ciencia ficción que nos busquen. Duneverso. Que somos majetes. Pues la cuña hecha. Gracias, Edurne. Gracias a vosotros. Un beso. Dune de Frank Herbert es la recomendación. La primera. La segunda es de Luis Carlos desde Zamora. Hola, Luis Carlos. Buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Cuéntame. Pues yo quería donar a la biblioteca Los días perfectos de Jacobo Vergareche. Qué maravilla. Que está en Libros del Asteroide. Y bueno, es una novela que me ha gustado muchísimo y que me ha atrapado casi desde el principio, porque en el momento en el que Vergareche hace una cita de Abderramán III y dice que después de 50 años de poder y absolutamente, bueno, pues lo que era un personaje como este, ¿no? Acaba diciendo que de todo ese tiempo ha contado en total 14 días felices, pues es lo que de alguna manera me engancha y me lleva a comprobar que efectivamente cuán difícil es llegar a la felicidad. Y como siempre he tenido algunos problemas con ese concepto, pues Vergareche, mediante el uso del estilo epistolar, pues con 2 cartas, una a su amante y otra a su esposa, pues efectivamente llega a la conclusión de que de todas esas relaciones y de todos esos días de vida son muy pocos días perfectos, volviendo al título del libro, en los que ha sido completamente feliz. Y bueno, pues ese es el motivo fundamental por el que me atrapó desde el principio y no he podido dejarlo hasta que tú lo has terminado. Está muy bien. Los días perfectos de Jacobo Vergareche en Libros del Asteroide. Gracias, Luis Carlos. Librazo. Gracias a ti. Hasta saludo. Luego, un abrazo. Aquí está también Pascual Donate, buenos días. Muy buenas. Con los libros, ¿también es Libros del Asteroide? También Madre es Libros mía, del pero Asteroide. oye, espero que no se envíen buena cosa de libros esta mañana, ¿eh? Pero es que fíjate en la portada, no te la llevarías hasta liebre. Mira qué ojillo es tan bonita. Sí, la verdad que sí. ¿Te has encontrado en la redacción perdido ese libro? Este libro perdido, pero además había bastantes. Yo creo que ha pasado por bastantes mesas de la redacción. Se titula La Liebre y yo. Está publicado por Chloe Dalton, que es la autora. Es una asesora política, pero ella un invierno de 2021 se encuentra a una liebre recién nacida, un lebrato, en un camino y decide rescatarlo y cuidarlo. Lo difícil que es criar a una. Claro, y también cría, descubre que nadie había conseguido criar a un lebrato o una liebre, porque son animales que es muy difícil de criar. Es que es una locura y es un libro muy bonito. Sí, es un libro muy bonito que te cambia la visión un poco del mundo y estupendo. Pues ahí queda. ¿Y en un libro una hora este Pues domingo? En un libro una hora para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, hemos hecho Oculto Sendero, de Elena Fortún, que es un librazo donde ella descubre su homosexualidad. Es alucinante porque no es el típico libro en el que al final consigue salir del armario, no, es que ella descubre su homosexualidad a lo largo del tiempo y se libera y es fantástico, es un libro maravilloso. Pues ya tenemos deberes de lecturas de verano, deberes de escuchar también a Antonio este fin de semana y leer, si a ustedes les apetece, Última Escala, el libro que nos ha convocado esta mañana de Marta San Miguel, a partir de la historia de Enrique Granados. Ha sido un gusto compartir Mañana de Radio esta mañana contigo, Marta. Muchas Igualmente gracias. a los dos, muchísimas gracias porque ha sido una gozada. Gracias por este librazo. Adiós, Antonio. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.